y compartimos este tiempo de bendición sabiendo que hay cosas buenas de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Recuerde que estamos conectados en Facebook Live, así que si usted desea mandarle un mensajito a alguien para decirle que se conecte, para poder escuchar la palabra, recibir el mensaje de Dios, este es el momento. Usted lo puede hacer y mándele ese mensaje o comparta, como usted lo sabe hacer, hágalo para que otros también puedan ir recibiendo la palabra de Dios, que puedan recibir la bendición de Dios a través de lo que vamos compartiendo, hablando y aprendiendo de lo que Dios va tratando con nosotros. Bueno, estamos con esta serie Hasta que sobreabunde. Y el versículo clave que tenemos es el versículo que más aman los cristianos, Malaquías 3:10. Leemos ahí en Malaquías 3:10 y que Dios te ayude a leerlo y más que te ayude a creerlo y más que te ayude a practicarlo. Entonces, para ver los buenos resultados de la palabra de Dios. Y mire que arranco del 10 y no del 8, ¿vio? Que soy un pastor bueno. Malaquías 3:10. Igual vamos a pasar en algún momento por el 8 también. Dice así la palabra del Señor. Dice de esta manera. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuánto diezmo hay que traer? A ver con ese al final. Vamos de nuevo. ¿Cuántos hay que traer? Amén. Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. Diga bien fuerte, estoy decidido a caminar bajo cielos abiertos. Mi fe y mi obediencia me habilitan para ser prosperado hasta que sobreabunde. Amén, gloria a Dios. Dijimos que ese siempre fue el plan original de Dios para el ser humano, para que viva en abundancia, no solamente para los cristianos. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, no los hizo cristianos son los que siguen a Cristo. No los hizo cristianos evangélicos, pentecostales, no puso en el Edén, iglesia del Edén. Visítenos todos los días, viernes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Puede venir sin ropa. No había iglesia, no había horario de oración, reunión de oración, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque vivían bajo la continua presencia de Dios. Vivían todo el tiempo en relación con Dios, la presencia de Dios se movía en todo tiempo en el Edén, entonces no tenían necesidad de esto. Nosotros venimos a una iglesia porque tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios, aprender, porque muchas veces aún nosotros como cristianos decimos voy a leer la Biblia y se nos pasa el tiempo y no la leemos, voy a orar, se nos pasa el tiempo y no oramos. Entonces, si a nosotros como cristianos nos cuesta allá afuera, imagínense si no venimos a la casa de Dios, donde sí oramos, cantamos, adoramos al Señor. Entonces, en aquel tiempo no lo necesitaban, era el ser humano en la presencia de Dios, y el plan original de Dios es que vivan en abundancia, hasta que pecaron. El pecado cortó esa relación con Dios, y causó que perdieran el privilegio de vivir bajo la bendición de Dios. Acuérdese que la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra del Señor, ¿no? La bendición de Dios es la que enriquece. Entonces, mientras estaban bajo la bendición de Dios, no le faltaba absolutamente nada. Pero después de que pecaron, Dios que le dijo, ahora te va a costar, ahora vas a trabajar y la vas a transpirar. Ahora sí que la vas a transpirar, vas a saber lo que es conseguir el pan, vas a saber lo que es conseguir el alimento. Y a la mujer le dijo, y los hijos los vas a tener con mucho dolor, lo vas a tener en dolor. Así que el pecado arruinó el asunto. Por eso usted con el pecado nada, fuera.
Cada vez que viene algo que lo quiere llevar a un camino pecaminoso, usted lo reprende, corrige sus pensamientos, corrige sus emociones, sus actitudes para caminar y moverse conforme a la palabra de Dios. Ay, pensé que iba a recibir un amén bien fuerte en este tema. Bueno, siento un amén hacia la izquierda. ¿Habrá un amén hacia la derecha? A ver, vamos todos juntos de nuevo. ¿Qué dijeron? Gloria a Dios. No se me va a hundir el barco de algún lado, al contrario. Desde ahí en adelante el plan original de Dios se empezaría a cumplir solamente en aquellos que creyeran en Dios y que vivieran en obediencia a la palabra de Dios. Ya la bendición de la abundancia no podía ser para todos, sino que solamente para aquellos que vivieran creyendo en Dios y vivieran bajo la obediencia de la palabra de Dios. Y la prosperidad que Dios siempre deseó soltar sobre aquellos que creían y aquellos que obedecían era hasta que sobreabunde. Ese es el concepto de Dios con respecto a la prosperidad. La idea de Dios de bendecir tu vida, de prosperar tu vida, no es limitada. No es que te alcance para el pan o que te alcance para las cuentas o que te alcance para alguna necesidad que estás viviendo o estás teniendo. Muchas veces yo le digo que nuestras oraciones para con Dios cuando le pedimos que nos prospere, mayormente están enfocadas de nuestro presente para atrás, porque mayormente le pedimos para pagar cuentas, para saldar una deuda, para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar hoy en día. Mayormente siempre le pedimos a Dios para que nos solucione de aquí para atrás, pero en verdad Dios quiere darte sobreabundantemente para que no solamente resuelvas tu presente y tu pasado, sino para que puedas proyectarte hacia adelante. La idea de Dios es no parar hasta que sobreabunde. La idea de Dios es no parar hasta que sobreabunde en tu vida. La mente nuestra, al vivir siempre en conflicto y necesidad, siempre estamos con ese pensamiento, bueno, con que Dios me dé un poco, con que Dios me resuelva un poco. Ayer estábamos ahí en el parque de casa y estábamos con la pastora y con nuestro nieto. Y bueno, había un matrimonio venezolano que estuvimos compartiendo ahí un poco, hablando, recién llegado. Y luego vino un matrimonio cubano, ¿no? Y el muchacho así, sin vio, estábamos conversando con el venezolano y le gustó la conversación y entró. Entró y bueno, era complicado porque no pasaba propaganda, arrancaba a hablar y no pasaba propaganda. Entonces estábamos ahí, ¿no? Hablando y conversando. Pero bueno, la cuestión que en un momento estaba hablando de cómo él vivía y que en Cuba él, aunque no tenía muchos, estaba contento, estaba feliz, porque siempre, aunque sea para la comidita, para el sanguchito, para esto, para aquello, tenía. Le digo, está bien, quizás era feliz así porque es lo único que te enseñaron. Te pusieron un límite y te dijeron de aquí para abajo tienes que ser feliz, arréglate con esto y sé feliz. Pero quizás nunca te enseñaron que había algo más para arriba, algo más para adelante que podías lograr. Entonces me decía, bueno, sí, puede ser. Sí, le digo, lo que pasa es que te acostumbraste a una condición y dentro de esa condición te resignas y tienes que aprender a ser feliz dentro de esa condición. Pero no por eso los demás tienen que vivir de acuerdo a tus límites. Bueno, hablamos un montón de cosas y al final cuando nos íbamos, no sé por qué salió el tema y dice, bueno, a mí la verdad, a mí el dinero no me interesa, a mí no me importa. Bueno, no te importa, pero viniste a los Estados Unidos, ¿no? No te importa, pero le estás aconsejando al venezolano que se compre un auto 0 millas porque vos te compraste uno viejo y se te quedaba en el camino y tenías problemas que tenías tu bebé dentro del auto. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y encima después cuenta que él no le interesa el dinero, pero que él tiene un autito. Dice, mi mejor autito es uno no sé de qué año que lo tengo ahí parado en casa y no lo puedo hacer arrancar porque no tengo plata. Le digo, al
final, ¿quién te entiende? Primero no te interesa la plata, pero después me decís que tenés un auto tirado ahí viejito, que es el que más te gusta, pero no tienes plata para arreglarlo. Entonces hay una contradicción. Hay una contradicción, hay gente que tiene ese temor y ese miedo de prosperar o de hablar de dinero porque dice, no, el dinero es malo, el dinero me va a hacer volver orgulloso. El dinero no es malo, el dinero no le hace mal a nadie. Yo no vi nunca un billete de 100 ahorcando a una persona. Pero yo vi una persona ahorcando a Franklin, ¿no? Yo he visto una persona peleando por el dinero o luchando por el dinero con los familiares, con las amistades, perdiendo familia, perdiendo amistades por causa del corazón que tenían para con el dinero. No es el dinero, es la persona. Si tienes un corazón correcto, entonces no hay problema en que creas que Dios quiere darte en abundancia. El asunto es que Dios, mientras viene esa abundancia, ve corrigiendo mi corazón, ayúdame, corrige mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de actuar. Bueno, no me voy a detener mucho en lo que ya compartí ya con ustedes. Entonces, ese es el concepto de Dios, hasta que sobreabunde, dice. Pero había una base muy importante para activar la bendición de Dios, que es la fe y la obediencia. Dos cosas en las cuales este pueblo estaba fallando, ¿no? Dos cosas en las cuales patinaba el pueblo de Dios. Y sin embargo, el deseo de Dios era bendecirlo y prosperarlo, pero no podía hacerlo mientras ellos vivieran en desobediencia. Y lo peor que tenía este pueblo, que no reconocía su condición, no reconocían su actitud, no reconocían su comportamiento equivocado. Por eso, si ustedes leen del capítulo 1, van a encontrar en varias partes, ¿no? Estas preguntas que Dios, estas cuestiones que Dios trata con ellos, y ellos se preguntaban como que no, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Por ejemplo, el versículo 7 y 8 acá dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Como si no hubieran hecho nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? No, vamos bien. Después dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? No reconocían nada. Ellos no reconocían su error, no reconocían su problema, no reconocían sus actitudes equivocadas. Pero Dios, que era tan bueno, siempre estaba dispuesto a perdonar y restaurar. Por eso el versículo 6 le dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Los podría haber consumido a todos. Dios le dice ahí entre esos versículos, dice, de los días de vuestros padres, no habla de los padres, habla de los bisabuelos, de toda la generación anterior, de que salieron de Egipto, que me hacen lo mismo. Siempre tienen actitudes incorrectas. Y le dice, pero ¿saben qué? Yo no cambio. Yo hice una promesa a Abraham, te bendeciré y serás de bendición, y bendeciré tu simiente, y serás grande entre las naciones, y de ti sacaré una nación grande, le dijo Dios. Y Dios mantiene la promesa porque Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel. Dios no anda cambiando de acuerdo a las circunstancias. Mire, estábamos en Argentina y el dólar de repente estaba a 36 y después a la media hora 37 y después al terminar 38, al otro día 40, al otro día estaba 39 y así andaba todo el asunto. Y nosotros teníamos que cambiar dólares, ¿vio? Para manejarnos allá. Entonces de repente nos teníamos que apurar, 38 corríamos a cambiarlo. No sabes, nos daban ganas de dormir ahí donde cambiaban los dólares, dormir ahí y esperar a ver cómo venía la cosa. Estaba complicada, cambiaba todo el tiempo. Pero el asunto es que Dios no cambia, las circunstancias cambian, las situaciones pueden cambiar, pero Dios no cambia nunca porque Dios es fiel. De eso se trata este libro también, de la fidelidad. Por eso le dice hijos de Jacob. ¿Por qué no le dice hijos de Israel? Si ya se llamaban Israel. ¿Por qué le dice Jacob? Porque le recuerda que de ahí vienen, de Jacob. A Jacob Dios le cambió el nombre, pero cuando se llamaba Jacob, Jacob significaba suplantador, engañador. Entonces le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes de nuevo están teniendo las actitudes incorrectas. En lugar de ser fieles, están siendo infieles. Y en lugar de comportarse como tienen que comportarse, están actuando como engañadores, como mentirosos. Pero yo no cambio, le dice Dios.
Porque Dios estaba dispuesto a perdonar y a restaurar. Por eso los llama a la reflexión a su pueblo y a hacer un autoexamen. En los primeros versículos del capítulo 3 le dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Voy salteando, ¿no? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes lo pedían. Ustedes estaban pidiendo que venga el que había sido prometido. Bueno, yo se los voy a enviar, le dice Dios. Yo se lo envío, pero va a venir súbitamente. El asunto es lo que sigue después, versículo 2. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, ¿qué le está diciendo? Después de autoexaminarse, se tienen que examinar. ¿Ustedes quieren que aparezca el Señor? Está bien, va a aparecer. Pero primero, mejor que se autoexaminen, porque tienen que ver si están en condiciones de estar en pie delante del Señor. A veces vamos delante de Dios: Dios, bendíceme, ayúdame, respáldame, ábreme puertas, bendice mi trabajo, mi negocio. Está bien, bárbaro, todo lindo las peticiones. Pero si te haces un autoexamen, estás caminando en fe, te estás moviendo en obediencia delante de Dios como para presentarte delante de Él. Porque todos queremos que Dios nos responda a nuestras oraciones. Pero el asunto es si estamos en condiciones para decirle a Dios: Dios, mira, vengo delante de ti con un corazón sencillo, humilde. Estoy creyendo, estoy confiando, tengo convicción y me manejo en obediencia a tu palabra. No soy perfecto, pero tú vas trabajando en mi vida. Pero otra cosa es ser un cristiano que todo el tiempo hace las cosas al revés, hace las cosas diferentes y luego está esperando que Dios le abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Dios es fuego purificador, dice, y como jabón de lavadores. Esto no quiere decir que está para condenarte, eso no significa que Él viene para condenar, Él viene para limpiarte. Él viene para limpiarte, pero tienes que estar dispuesto a que Dios te cambie. Porque hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no están dispuestos a cambiar. No son enseñables, no tienen un corazón enseñable. No están dispuestos a agachar la cabeza y decir qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. No, ellos se mantienen en hacer las cosas a su manera. Y creen que haciendo las cosas a su manera, encima tienen el derecho de pedirle a Dios que se cumplan todas las promesas que Él habla en su palabra. No, Dios no está obligado con nadie. ¿Sabe por qué Dios te bendice? Porque Él se obligó a sí mismo con su palabra. Le dijo a Abraham: yo juro por mi trono, ni por tu abuela, ni por tu sueldo, ni por tu trabajo, ni por tu canario. Yo juro por mi trono que te voy a bendecir. Entonces, tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en mi vida. Yo quiero tus bendiciones, pero quiero corregir cosas en mi vida. Dice: se sentará para afinar, versículo 3, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Bueno, esto es interesante, porque todo esto dice, va a venir el Señor, va a venir, y mejor que ustedes hagan un autoexamen para ver si pueden enfrentarlo al Señor. Y si todavía le falta corregir cosas, Él viene como fuego purificador y como jabón de lavadores para obrar en su vida y corregir cosas. ¿Y para qué quieres corregirlo? Para esto, para que puedan ofrecer la ofrenda delante de Dios. Para que puedan ofrecer la ofrenda. No le dice no les habla de que, bueno, una vez que yo haga todo esto, que te limpie, que te purifique, entonces sí te voy a bendecir acá, te voy a bendecir allá. No, te voy a purificar, te voy a limpiar y vas a estar disponible, vas a estar capacitado para presentar la ofrenda que tienes que presentar, para que se suelte todo lo que se tiene que soltar. Nosotros queremos arrancar por el final, y para ver si llegamos hacia adelante. Queremos empezar al revés. Bendíceme, 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 y luego no tener una actitud que honra a Dios, que de verdad tengamos un corazón que le agradezca a Dios. No, al contrario, tenemos que estar agradecidos porque todo lo que Dios hizo ya en nuestra vida, con salvarnos nomás, con salvarnos, le debemos la vida a Dios, le debemos la vida
Tú y yo podríamos estar en una condición deplorable en este momento, o alguno de nosotros tendríamos que estar bajo tierra, pero el amor de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que fue derramada, fue lo que cambió tu vida y transformó mi vida, y su resurrección me dio vida para poder entrar en amistad con el Padre Celestial. Entonces, corazón, ¿por qué te vas a quejar? ¿Porque te falta pan? Dale gracias a Dios por lo que Él hizo. El versículo 5 dice, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan. Y sigue, ¿no? ¿Por qué va a venir en juicio contra ellos? ¿Qué tiene que ver el hechicero? Y adúltero. ¿Qué mezcla, no? Hechicero y adúltero. No es que no los hay. Pero ¿por qué los mezcla? Porque el hechicero es el que manipula. Vieron que hay gente que va al hechicero, en estos días tiene otros nombres, ¿no? Santero, como le quieran poner. Y le pide, me dejó Miguelito, quisiera hacer un trabajo para atar su corazón a mí. Para mantener... ¿Miguelito? No Miguelito. No es Miguelito. Es Federico, no hay ningún Federico. Vamos con Federico. Miguelito faltó a la cita ese día. Bueno, pero igual, ojo, porque no va a ser cosa que alguna anda por ahí, hay que cortar. No, mira, tus hermanas ya te miraron feo, dicen, con Miguelito no, dijeron. Claro, vieron que buscan esas cosas, que aten el corazón de este, lo aten conmigo, o le hagan mal a este, le hagan mal a aquel. Eso es una manipulación. Claro que a través de espíritus demoníacos y todo eso, pero tiene que ver con la manipulación para que los demás hagan de la manera que a ellos le dan la gana, o que hagan de una forma diferente lo que están haciendo. Bueno, eso es lo que pasaba acá en el pueblo, que estaban haciendo en una manera diferente de lo que Dios les había dicho. Entonces había gente que estaban guiando al pueblo en manera incorrecta, y para Dios eran hechiceros. Para Dios eran gente que estaban verdaderamente en una condición como si fuera la hechicería, personas que se rebelaban a Dios, personas que estaban en contra de Dios, es como que estaban en la hechicería. Y dice los adúlteros. ¿Por qué los adúlteros? ¿Se está refiriendo a los que le fueron infieles a la esposa o al esposo solamente? No, está hablando de la infidelidad con Dios, está hablando de la infidelidad con su templo, está hablando de la infidelidad con el plan de Dios, aparte de lo otro también. Entonces lo que el Señor dice, mire, voy a venir y voy a entrar en juicio con todo, y vamos a ver lo que está diciendo ahí, vamos a ver quiénes son fieles y quiénes son infieles. Vamos a ver quiénes son fieles y quiénes son infieles. Por eso no hay nada mejor que poder hacerse autoexamen cada tiempo, como dijo el salmista, escudriñame, Señor, a ver mi corazón, a ver mi alma, mi mente. Quiero que todo funcione conforme a tu palabra. Quiero serte fiel en todo tiempo y en todo momento. Aun cuando las cosas son difíciles, aun cuando las cosas vienen al revés, yo quiero serte fiel. Aun cuando las cosas golpean en casa o golpean la familia o golpean la economía, quiero serte fiel, Señor, porque tú no cambias, no tienes sombra de variación, dice la palabra de Dios. Usted va caminando por la calle, y cuando va caminando, si está el mediodía, la sombra le pega abajo los pies, pero cuando pasa el tiempo, usted va caminando y la sombra va cambiando y se va moviendo de lugar. Dios no tiene sombra de variación. No hay cambio en Él, ni siquiera la sombra le cambia. Él es el mismo siempre. Entonces yo tengo que buscar la manera de serle fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y no permitir que ninguna hechicería controle mi mente, no permitir que ninguna palabra, ningún hechicero, ningún hablador, ninguno que viene con cosas extrañas controle mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, y me haga hacer cosas que no son agradables delante de Dios, o cosas que son contrarias a la que Dios me está hablando, me está diciendo. Porque nunca
Nunca va a faltar que se encuentre con alguno que usted le habla de sembrar y de diezmar. ¡Ay, no, corazón! No, mira, no necesitas hacer eso. Ven conmigo a mi iglesia, en mi iglesia no me piden los diezmos. No, y en este momento estamos de oferta. Tú das $2 y te oran, te ministran, te hacen unción de aceite y puedes participar a 3 Santa Cena en la semana y hasta puedes tener un cuidado de niño. Te conviene. No, nunca va a faltar gente que te quiera manipular y enseñar lo incorrecto. No sé de dónde lo sacan. No sé de dónde lo sacan. No, ¿para qué vas a dar? No des en este momento, mirá cómo está, mirá la situación. No sé de dónde sacan todo eso. Porque eso no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad en todo tiempo, en todo momento. De eso se enfoca uno de los temas fuertes de este libro. Es eso, la fidelidad para con Dios. ¿Qué había pasado? Que el pueblo de Dios volvía de haber estado cautivo por mucho tiempo. Esto mayormente, ¿se acuerdan del tiempo de Nehemías? Que volvió para reconstruir el templo y la ciudad. Y tenían a los enemigos que no querían que lo hagan. Entonces muchas veces aflojaban, subían, aflojaban, arrancaban de nuevo. Y bueno, terminaron todo, pero faltaba cosa. Y luego vino Esdras. Si usted sigue la historia, viene Esdras y de nuevo tuvieron conflicto y todo eso. En ese tiempo final es cuando aparece Malaquías. Junto con Malaquías está Ageo y otros profetas menores que también profetizan en ese tiempo. Entonces, el pueblo de Israel venía de estar cautivo por mucho tiempo. Y por causa de las persecuciones y las opresiones de los enemigos, ellos comenzaron a dejar las cosas de Dios, apartarse de Dios y apartarse de su palabra. Cuando Dios los había traído nuevamente de la cautividad. Y comenzaron a apartarse de los mandatos de Dios. ¿Vieron? Hay gente que no aprende más. Porque ellos fueron llevados cautivos por apartarse de Dios y apartarse de la palabra. Y ahora Dios tiene misericordia, escucha el clamor, pasa el tiempo y se ponen a clamar y a buscar de Dios. Y Dios escucha el clamor y responde y los trae de nuevo hacia Jerusalén y hace que restauren todas las cosas. Pero pasa el tiempo por una dificultad, por lo que dicen por lo que dice aquel, que me hace la vida imposible, los vecinos me hacen la vida imposible, entonces, ¿saben qué? Vamos a dejar las cosas de Dios, vamos a dejar el templo, vamos a dejar todas las cosas. Pero esa fue la causa por la que habían sido cautivos antes. Pero hay gente que no aprende. Hay gente que usted va a ver en los caminos del Señor que camina 2 pasos y se pierden 25 después. Hay que estar todo el tiempo llamándolo, hablándole, tienes que venir, 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 tienes que venir. Y después cuando vienen, usted lo escucha hablar y no sabe la gloria de Dios, la presencia de Dios, la unción. Yo digo, pero están más ungidos que yo. Claro. Y entonces la cosa cómo es. Pero el asunto es que uno tiene que afirmarse en las cosas de Dios y buscar de Dios porque ahí está la bendición. Ahí está la bendición, ahí está lo bueno de Dios para tu vida. Ahí está lo bueno de Dios para tu vida. Que el trabajo, que el hijo, que el perro, que el gato. Mira, todos tenemos un montón de situaciones contrarias. Todos tenemos un montón de situaciones que nos pesan. Todos tenemos un montón de situaciones que enfrentar en la vida. Pero el asunto es saber las prioridades. ¿Quién es primero en mi vida? Dios. Dios es primero en mi vida, porque si no fuera por Dios no tendría esta vida, si no fuera por Dios no estaría en este lugar, no estaría en los caminos del Señor. Pero ellos no aprendían, le costaba, y así comenzaron a menospreciar la adoración y la honra a Dios. Por esa causa comenzaron a ver necesidad en todas las áreas de su vida. ¿Se acuerdan cuando Nehemías decidió ir y levantar Jerusalén, levantar el templo nuevamente? Dios le proveyó todo. Y es más, Dios al pueblo que estaba allá le dice, no, levántense de las ruinas. El Dios de los cielos nos prosperará. Y Dios le empezó a suplir de todo para hacer de todo. Pero cuando ellos se apartaron y comenzaron a dejar la adoración, a menospreciar la adoración y la honra a Dios, comenzó a haber necesidad de nuevo. Mire,
Para los que tienen su Biblia en su teléfono, le va a ser más fácil, o en la tableta. Ageo capítulo 1. Si su Biblia de papel, que Dios lo ayude, lo guíe a encontrar Ageo, pero está ahí en la Biblia. Ageo capítulo 1, versículos 3 al 11. Está por el final del Antiguo Testamento, ¿no? Ageo 1, 3 al 11, dice así: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo. Este profeta Ageo es de esos tiempos también, del tiempo de Malaquía, aunque Malaquía fue el último, pero estaba en los tiempos que estaba pasando todo esto. Entonces aparece el profeta Ageo y dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, lo va perdiendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Ves? Hagan un autoexamen, a ver cómo va la cosa. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Van acumulando y no soltando, y dice, yo lo voy a disipar. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre la bestia, sobre todo trabajo de manos. ¿Qué es lo que sucedió? Que se empezaron a guiar por lo que pasaba alrededor y los conflictos y los problemas. Aparte que veían que sus vecinos, los vecinos, lo mismo que le hacían problemas, ellos iban prosperando, iban bien y ellos todavía estaban levantando cosas. Dice, no, acá el templo nos está llevando mucho tiempo, acá el templo nos está atrasando, mejor vamos a hacer una cosa, paremos este asunto del templo, dediquémonos a nuestra casa. Se dedicaron a su casa, a sus cosas, a su trabajo. Dios le dijo, está bien, no hay problema, pero acuérdense que la bendición de Jehová es la que enriquece. Es la bendición mía la que enriquece. No es el esfuerzo de ustedes, es la bendición mía la que enriquece. Quieren caminar por allá, caminen por allá, pero la bendición mía está por acá. Entonces ellos se fueron, se dedicaron a lo suyo y dejaron las cosas de Dios. Y Dios dice que, bueno, lamentable, pero allá va a haber sequía. Allá va a haber sequía, allá va a haber hambre, allá va a haber necesidad. Aquí está la provisión. Porque se comenzaron a deshonrar. A menospreciar la adoración, el templo, la obra de Dios. El pueblo se había empezado a dedicar solamente a reedificar lo suyo propio y empezaron a descuidar la casa de Dios y la adoración. Por eso el versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Por eso. No podemos movernos fuera de la voluntad de Dios, no podemos movernos fuera de la bendición de Dios. Dios no te va a acompañar a ti, tú lo tienes que acompañar a Dios. Dios va a estar contigo, pero va a estar contigo dentro del camino marcado. No es que Él te va a seguir a donde se te da la gana. No, Él siempre se va a mover en lo que tiene que ver con su voluntad y su propósito. Entonces, mientras tú camines en su voluntad y su propósito, Él va a estar como gigante, como poderoso gigante, va a estar a tu lado para protegerte, para ayudarte, para responderte, pero no puede estar allá donde Él no está. Tienes que moverte bajo la fe, la obediencia, la guía, la dirección, la voluntad de Él, y te va a ir bien. Entonces, ¿qué hizo el pueblo cuando comenzó a ver que las cosas se complicaban? Que empezó a venir el hambre y la necesidad y las cosas se empezaron a poner más difíciles, entonces comenzaron nuevamente a presentar sacrificios y ofrendas para ver si la situación se revertía.
Entonces decían, bueno, no, acá se nos está complicando, a ver, vamos de nuevo, arranquemos de nuevo y llevemos ofrendas al templo. Llevemos de nuevo los sacrificios al templo. Pero ¿sabe qué? No lo hicieron como lo tenían que hacer. Miren, Malaquías, vuelvo a Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1, versículos 6 y 7, dice así. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué? ¿Ves? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Lo grave de esto no era solamente que el pueblo hacía esto y traía ofrendas incorrectas, sino que lo grave de esto es que los sacerdotes aceptaron, porque los sacerdotes podían decirle a la gente, no, estás equivocado, eso no. No, estás equivocado, aquello no va. Eso no puede ser para Dios. No, al contrario, ellos también lo aceptaron. Claro, como había tiempo de hambre y tiempo de necesidad, y dijeron, porque acuérdense que el sacerdote, los levitas, ellos participaban de lo sacrificado. Había ciertos sacrificios que no se podía tocar. Era consumido todo para agradar a Dios. Pero había sacrificios que sí, los sacerdotes y los levitas tenían el derecho a sacar de ahí, porque ellos vivían de eso, y el pan que traían y para el templo, ellos podían sacar del pan y comer, porque era para eso. Era para eso, honraban a Dios, llevando alimento a la casa de Dios para que los sacerdotes y los levitas no le faltaran. Acuérdense que los levitas, todas las tribus tenían su tierra establecida, pero los levitas no tenían tierra establecida, dependían de Dios solamente. Y Dios les proveía a través del pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos, al ver tanta necesidad y ver que traían la ovejita tuerta, el renguito, el que le faltaba una patita, y bueno, ¿qué vamos a hacer? A falta de pan, buenas son las tortas, dijeron. Y dale, sí, y tráelo, yo miro para el otro lado, ponelo en el altar, listo, sí, ya está. Aunque sea algo, vamos a sacar de esto. Quizá esta patita no la podemos comer, pero la otra sí. No, porque hay gente que por no quedar mal con la iglesia o con los miembros de la iglesia, les cuesta, hay pastores, ministros, que les cuesta enseñar del dar, del sembrar, de ofrendar, de pactar, de dar los diezmos. No, que van a decir la gente, que se va a ir la gente, que se van a molestar, que se van a ofender. Pero corazón, a ver, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si se ofende, bueno, se ofenderán con Dios. A veces le dicen tantas cosas ahí en la calle y no se ofenden. Y vienen a la casa de Dios y se ofenden porque hay que sembrar, hay que dar y hay que diezmar. Vamos, corazón. Entonces alguno dice, bueno, no se preocupe, hermanito, hermanita, dé su granito de arena. De su granito de arena, acá está el pastor con el baldecito y el rastrillo, y algo vamos a hacer, un castillito vamos a armar. Y si no, Dios proveerá. No hay que tener temor, no hay que tener miedo. Ahora, si uno tiene un corazón raro, bueno, es un sinvergüenza, es un ladrón o lo que sea. Pero para eso están ustedes con el discernimiento espiritual, para ir teniendo la capacidad de darse cuenta cómo es la iglesia, cómo es la obra de Dios, cómo son sus padres espirituales, cuál es la visión, para darse cuenta que en verdad lo que están dando, sembrando, va a buena tierra. No, los sacerdotes dijeron, no, el tuertito, tráelo también el tuertito. El renguito también, no hay problema. Viene tosiendo, no importa, una vez que esté, dale. Nosotros también hace rato que venimos tosiendo, dale, metelo. No va.
No va, así no se sirve a Dios, así no se honra a Dios, así no se puede trabajar en la obra de Dios. Y esto en todos los aspectos, no es solamente la ofrenda, los diezmos, los pactos, lo que sea. No, esto tiene que ver también con tu tiempo, con tu servicio a Dios en cualquier área de la iglesia. No es cuestión de hacerlo de cualquier manera, es cuestión de ponerle el mejor corazón y servir a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, dice la palabra del Señor. Entonces esto es cuestión de vida, esto es cuestión de vida. A ver si podemos entender. Dios, para salvar tu vida, dio a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo dio su vida, y nosotros muchas veces estamos ahí cercionando nuestra vida un poquito para Dios, mucho para el trabajo, mucho para esto, otro poquito para Dios. Debemos empezar a ver las prioridades y decir, Señor, tengo que servirte mejor, tengo que honrarte mejor, tengo que adorarte mejor, tengo que disponer mi vida para ti mejor, porque la vida me la has dado tú, la salida me la has dado tú, la salvación me la trajiste tú, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecir tu nombre? Ahora, la deshonra, la deshonra no comenzó cuando ellos llevaron la ofrenda incorrecta. No comenzó ahí cuando ellos llegaron con su ovejita renguita o su ovejita cieguita y la presentaron delante del sumo sacerdote. O de los sacerdotes. No empezó ahí. Empezó mucho atrás. ¿Sabe dónde empezó? En el corazón. En el corazón. Porque el versículo 7 dice, y dijiste, ahí en la segunda parte creo, y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? Ahí está la clave. ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Todo comenzó en los pensamientos en su interior, en el corazón. Podrá haber comenzado en su mente, pero cuando un pensamiento se establece, lo crees, se establece en tu corazón. Conceptos errados y equivocados de Dios, conceptos errados y equivocados de la casa de Dios, conceptos errados y equivocados de la ofrenda, del diezmo, de la honra a Dios. El problema no es la ovejita. Dios no tenía problema con la ovejita. Dios tenía problema con el corazón de la gente. Porque todo comienza ahí. El dar no comienza en el bolsillo, comienza en el corazón. El dar no comienza en tu cartera o en tu tarjeta de crédito o en la cuenta de tu banco. El dar comienza en el corazón. Porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón, Jesús dijo, un hombre puede sacar de su tesoro cosas buenas o cosas malas. Depende de lo que hay en su tesoro, en su corazón. Es lo que hay ahí adentro. ¿De dónde salen los asesinatos? Dijo. Del corazón. ¿De dónde salen las malas obras? Del corazón. Y los pensamientos, estos pensamientos, ¿por qué se formaron? Porque uno escuchó a un hechicero, porque alguno escuchó a alguien que hablaba lo contrario de cómo tenía que ser las cosas. Es muy importante con qué te alimenta, a quién escuchas, qué mensaje recibes. Y a veces no es cuestión de recibir mensaje de una persona en sí, a veces permite que las circunstancias y las situaciones de la sociedad o de la economía te vaya hablando, habla tu mente, el diablo aprovecha lo que pasa a tu alrededor para causar pensamientos en tu vida que te lleve a actuar diferente a lo que Dios está esperando que hagas. Entonces permite que ciertos pensamientos te traigan temor, te traigan miedo, te traigan duda, te traigan incredulidad y después actúas de acuerdo a eso. Entonces esa actitud es lo que te hace perder la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. El problema no estaba en lo que traían, el problema estaba en lo que había en el corazón. Estaba los conceptos que tenían adentro. ¿Qué conceptos tienes de Dios? ¿Qué conceptos tienes de Dios? Yo he escuchado un montón de gente agarrarse de la viuda
Y decir, bueno, la viuda daba 2 moneditas y yo voy a dar 2 moneditas. Bueno, pero si una que era viuda y Jesús dijo, dio todo lo que tenía. Entonces hay que ver si el que se agarra de la viuda está en la misma condición. Si es viuda y encima si es todo lo que tenía. Porque algunos lo usaron de excusa. Bueno, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa el corazón y no lo que estoy dando. Exacto, exacto, no lo están comprendiendo. Dice la frase porque suena romántica, suena linda y crees que con la frase vas a convencer a Dios. Pero no es verdad. Dios mira el corazón y Dios se da cuenta que está dando 2 moneditas porque el corazón está complicado. Cuando en verdad sabes que tienes la oportunidad o la posibilidad de honrar a Dios de otra manera. Pastor, tengo 2 monedas y si las doy, estoy mal. No, corazón, no. Aún puedes tener una y dar una. Aún puedes no tener nada y decirle, Dios, no tengo nada, pero sé que me vas a proveer y vendré y te honraré. Dios no tiene problema con eso. Porque de verdad Dios mira tu corazón. Dios mira tu corazón. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser engañado. A Dios no le puedes dibujar la historia. Se la dibujarás al pastor, se la dibujarás a los demás, pero a Dios no se la puedes dibujar. Y tarde o temprano, en una vuelta de esquina, te vas a encontrar con tu cosecha, buena o mala, te la vas a encontrar. Podrá pasar corto tiempo o mucho tiempo, pero tarde o temprano te vas a encontrar con la respuesta a tu actitud y tu comportamiento en todas las cosas de la vida. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Todo comienza en el corazón. Cuando la gente tiene problema con el dar, sea ofrenda o sea diezmo, no es un problema de bolsillo, no es un problema económico, es un problema de corazón. Proverbio 11:25, un versículo conocido. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. El alma, no el bolsillo, no la cartera, no la cuenta de banco, el alma generosa será prosperada. 2 Corintios 6:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Propuso, se preparó antes. Tiene el deseo de dar ya de antes. Antes de que venga el momento de dar, ya tiene el deseo de dar, ya tiene la intención de dar, ya tiene el corazón preparado. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y pareciera que hasta Dios se sorprende de la actitud de su pueblo. El versículo 8, estamos en el capítulo 1, ¿no? De Malaquías. El versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. ¿Vieron el emoticón ese? El emoji, emoticón, como sea. ¿Vio ese que está así? ¿No? ¿Vio la carita redonda, amarilla? Está así. Yo me lo imagino así a Dios. Y cuando traes esta ofrenda así, no es malo. Le pregunta a su pueblo, como diciéndole, a ver, ahí adentro de esa caparazón hay algo que se llama cerebro, y yo les he dado capacidad para razonar, para pensar, para tener inteligencia. Le hago una pregunta, cuando ustedes traen esto así, ¿no es malo? ¿No te das cuenta? ¿No tienes la capacidad de darte cuenta si estás bien lo que estás haciendo o está mal lo que estás haciendo? Pero para que se den cuenta mejor todavía,
Dios agarra y le dice, mira, vamos a hacer algo. ¿Mm? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Eh? Ya que no te das cuenta que es malo presentármelo a mí, hagamos algo. No me lo des a mí. Llévaselo a tu príncipe y preséntale el cieguito, la ovejita renguita. En otras palabras, lo que uno ofrenda, ¿se lo daría a un familiar como regalo de cumpleaños? ¿Mm? Lo que uno siembra, esto que voy a sembrar a Dios, ¿se lo daría yo? ¿Iría a la fiesta de cumpleaños de un familiar, de un amigo, de una amiga, y le digo, mira, acá te traje este regalito? $1. Acá lo tienes con todo el corazón, con amor, porque tú para mí. Ahora, si uno sabe que no tiene, es más, ¿cuántas veces a uno que sabe que está mal le dice, mira, quiero que vengas igual, ven sin regalo? Porque uno considera que la presencia de ese amigo, de ese familiar, ya es un regalo. Ahora, que una vez me haya pasado eso y fui sin regalarle nada porque de verdad no tenía y me recibió igual, no quiere decir que después cuando tenga vaya de la misma manera. Y le pongo cara de Winnie the Pooh. No, corazón. Dios le dice, está bien, quizá no te da la capocha, no te sube agua al tanque, quizá está bien, no hay problema, los patitos no lo tienes enfilado uno atrás del otro, está bien, te creo, quizás no te das cuenta que lo que me estás haciendo es malo, pero ve y preséntaselo a otro, a ver si quedas bien con el otro. Lo que está diciendo Dios, mira, esto es fácil, razona, sé sincero contigo mismo. Sé sincero contigo mismo si lo que estás haciendo es correcto, si lo que estás dando es lo correcto, si lo que estás haciendo honra o deshonra. Sé sincero contigo mismo. Tú tienes que darte cuenta lo que estás haciendo y no poner excusa y dar vuelta y dibujarla y ponerla para acá y pata para arriba. No, estás hablando con Dios, es con Dios, es con Dios. No importa si la ofrenda la pones en un sobre que lo hacemos nosotros y se lo das a la pastora o lo presenta en la canasta o a mí en las manos. No importa, todo lo que tú des en la vida lo tienes que hacer como para el Señor, dice la palabra de Dios, todo lo que haga. Entonces tú tienes que darte cuenta si lo que estás haciendo, lo que estás desarrollando o dando, en verdad honra a aquel que en verdad crees y el que te salvó y el que te liberó. Dios le dice, sean sinceros con ustedes. Sean sinceros con ustedes. Porque en verdad, corazón de mondongo, cuando te escucho me descompongo, dijo Dios, pero en otra versión. De verdad, yo no necesito, Dios, yo no necesito ni la cieguita ni la que tiene 20-20. Yo no necesito ni la renguita ni la que tiene 5 patas. No necesito. Y se lo aclara después. Versículo 11, y vamos finalizando. Dice, escuchen lo que les voy a decir, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué le está diciendo? Corazón, te doy la oportunidad para que razones un poco y pienses, lo que estás haciendo
¿Es correcto? ¿Lo que estás haciendo está bien? Si eres sincero y está bien, no hay problema. Pero si en verdad te das cuenta que estás mal y me lo quieres hacer pintar como que está bien, entonces es un problema. Porque yo no necesito nada de ti, porque yo tengo de donde nace el sol hasta donde se pone el sol, gente que me honra. Simplemente te he dado la oportunidad y la posibilidad y el privilegio de que tú me puedas honrar, de que tú me puedas bendecir, de que tú puedas tener esta posibilidad de disfrutar de mi bendición, de abrirte la ventana de los cielos, porque el deseo mío es bendecirte hasta que sobreabunde. Dios no tenía necesidad absolutamente de nada. Dios no tenía necesidad absolutamente de nada. No la tiene ni la tendrá. Dios le dijo en un momento a su pueblo, si yo tuviera hambre, ¿se los diría a ustedes? No. Pero si nosotros tenemos hambre, sí, se los diríamos a Él. Pero Dios no. Dios no necesita de ti, tú necesitas de Dios. Para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida laboral, para tu vida de negocio, para tus sueños, porque tú sabes que tus sueños son más grandes de lo que tú ganas. Y la única manera de alcanzar tu sueño es a través de la mano de Dios. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios. Yo necesito de Dios. Entonces lo mínimo que dice Dios, miren, si el Hijo honra al Padre y si el siervo a su Señor, es fácil. Es fácil. Hónreme, dice Dios. Porque mi idea es bendecirlos hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Entonces, Dios va tratando. Si ustedes leen todo Malaquías, le puedo asegurar que va a ser de bendición, aunque le asuste un poco. Va a ser de bendición. Porque en cada capítulo usted ve cómo actúa el pueblo, pero también va a ver el amor de Dios que está todo el tiempo y hablando y tratando y hablando. Y encima el pueblo le contesta, ¿y qué te hicimos? ¿Y en qué te fallamos? ¿Y dónde nos tenemos que volver? ¿Y en qué te robamos? ¿Y por qué? ¿Y en qué no te servimos? Y aquí y todo el tiempo, y Dios hablándole y hablándole y hablándole y hablándole, porque la idea de Dios era bendecirlo y la idea de Dios para contigo es bendecirte. La idea de Dios es causar en tu vida aquello que tiene que ver con el propósito divino para tu vida. Y el propósito divino para tu vida no tiene que ver solamente con la oración, la lectura de la palabra o venir a la iglesia. El propósito de Dios con tu vida tiene que ver con todo. Tus estudios, tu trabajo, tu negocio, tu proyecto de vida, tu futuro de aquí en adelante. Todo lo abarca Dios. Y Dios tiene un buen plan para tu vida, para que te vaya bien. Porque Dios no va a renunciar. Dios no va a renunciar hasta bendecirte, hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Amén. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos. Qué tremendo que Dios se ponga en esa posición. Probadme. ¿Bien? Como diciendo, prueben a ver si les voy a fallar. Que Dios tenga que poner en esa posición por nuestra actitud, nuestro comportamiento. Nuestro corazón tiene que estar confiado en Dios ciegamente. Nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar convencido de que Dios no falla, de que Dios es fiel. Nos molestan las cosas, nos molesta la necesidad, nos molestan las situaciones, nos molesta lo que nos sorprende, nos molesta lo que nos golpea de repente. Pero nada de eso tiene que quitarnos de nuestra convicción y nuestra seguridad de lo que es Dios para nuestra vida. Dios no falló. En Génesis dijo
que la simiente, vendría una simiente, y le pisaría la cabeza a la serpiente. En Génesis lo dijo. Pasó mucho tiempo y lo fue repitiendo en el camino, lo fue repitiendo y lo fue repitiendo. Hasta Isaías 53 dice cómo iba a ser el dolor que iba a pasar a aquel que iba a venir. De Isaías pasó el tiempo, se llegó a Malaquías. En Malaquías hasta el Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio, donde Dios hizo silencio, porque su pueblo falló, no se corrigió, falló. Dejó de honrar a Dios con las ofrendas, pero sin embargo Dios nunca dejó de ofrendar y mandó a su Hijo y lo ofrendó. Lo que no hizo el hombre lo hizo Dios y ofrendó a su Hijo, Jesucristo, porque Él no falla sus promesas, lo dijo en Génesis. Pero le digo algo más, la palabra de Dios dice que el Cordero fue inmolado allá en la eternidad. Así que antes de Génesis ya estaba todo listo y Dios no falló. Y Dios no falló. Y Dios no te va a fallar. Y Dios no te va a fallar. Mírate al espejo, señálate y tú puedes decir, tú puedes fallar. A ti mismo te señala, tú puedes fallar. Lamentablemente, tú puedes fallar y muchas veces fallas. Pero aquel en el que crees no fallará jamás. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y Dios nunca te va a traer de lo que le pides, nunca Dios te va a traer una bendición ciega, una bendición renga, una bendición lastimada o una bendición enferma. Dice que Dios te va a abrir la ventana de los cielos y te va a bendecir hasta que sobreabunde. Cierra tus ojos ahí donde estás y oramos al Señor. Créele a Dios, confía en Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. No falla. Nunca te abandonará, nunca te dejará, nunca Él va a olvidarse de lo que te ha prometido. Nunca Dios largará palabras sobre tu vida sin la intención de cumplirla. Al contrario, Él mismo lo dijo, que toda palabra que sale de su boca, toda palabra enviada, la envía para que cumpla aquello que Él prometió, para que vuelva con el resultado de aquello para aquello por lo cual envió su palabra. Dios no te va a engañar, Dios no juega contigo, Dios no juega con tu corazón, Dios no juega con tu propósito, Dios no juega con el plan que Él estableció para tu vida. Dios no juega a emocionarte para luego amargarte. Dios no juega a ponerte sueño para luego frustrarte. Dios no juega a motivarte a alcanzar cosas para luego quebrar el propósito en tu vida. Al contrario, Dios pone un sueño y ya tiene todo preparado, la provisión, la respuesta, las puertas abiertas, el camino listo para que puedas transitar. Lo que pasa que de aquí hacia que se concrete lo prometido, vas a enfrentar situaciones y circunstancias donde el diablo va a querer frenarte en lo financiero, en lo económico, en tu trabajo, en tu negocio, o frenarte con circunstancias que tengan que ver con tu familia, con tu salud o con tantas cosas. El diablo siempre va a buscar la manera que pierdas tu fe en el Señor. Todo ataque del enemigo tiene que ver con eso. Todo ataque del enemigo tiene que ver con tu fe. Cuando el diablo ataca tu casa o ataca alguna pertenencia tuya, te hace un problema con el carro, un problema con la casa, un problema con el trabajo. A Satanás no le importa ni tu casa, ni tu trabajo, ni tu carro, absolutamente nada de eso, pero los utiliza para
golpear tu fe, para golpear tu fe, para golpear tu fe. Cuando no te puede golpear a ti directamente, golpeará a un familiar, golpeará a un ser querido, golpeará a una amistad, golpeará a alguien que en verdad lo tienes en el corazón, porque va a buscar la manera de quebrantar tu fe, que no creas en Dios, que no confíes en Dios, que no te afirmes en Dios, pero mantente conforme a la palabra de Dios, créele a Dios, porque Dios no tiene cambio, Dios no cambia. Desde el momento que lo conociste y te habló y te amó y te abrazó y te recibió y te aceptó, es el mismo hoy en día que está dispuesto a causar en tu vida todo lo que te prometió. Está dispuesto a causar en tu vida toda clase de bendición hasta que sobreabunde. Ese es el plan de Dios para con tu vida. Rechaza todo lo contrario, rechaza todo lo malo que viene contra tu vida y te golpea. Quizás sea real, quizás sea verdadero lo que está pasando a tu alrededor, pero sin embargo tienes algo más real y más verdadero, que es la palabra de Dios, las promesas de Dios, al Dios Todopoderoso contigo, que va a hacer que todo lo prometido se cumpla sobre tu vida. Gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, cada uno de los que estamos en este lugar, queremos hacer un autoexamen de nuestra vida para ver si estamos caminando en fe y caminando en obediencia, para ver si podemos estar en pie delante tuyo y poder, Señor, tener la capacidad de declarar, de confesar: Dios me responde, Dios me contesta, Dios obra con poder en mi vida, porque yo sé que estoy caminando en su propósito, estoy caminando en su voluntad, me muevo conforme a lo que me enseña, me muevo conforme a lo que me habla, me muevo conforme a lo que he recibido de su palabra. Yo sé que por caminar en su palabra en obediencia, los cielos se abren sobre mi cabeza, la victoria viene sobre mi vida, las bendiciones se sueltan y serán sobreabundantemente. Lo creo, lo creo, lo creo. Oh, Dios, obra en cada hogar, obra en cada familia, obra en cada matrimonio, obra en cada casa, obra en cada joven, obra en cada hombre y cada mujer, que cada uno pueda caminar, Señor, en fe y obediencia, y caminar bajo cielos abiertos, ver la respuesta, ver la victoria, ver la abundancia, ver la prosperidad, ver la bendición laboral, ver la respuesta en su negocio, ver la respuesta en todo lo que hacen con sus manos. Que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Oh, lo creo, Padre. Declaro lo mejor de lo mejor, declaro lo mejor de lo mejor sobre cada vida. Levanta jóvenes poderosos, levanta jóvenes prósperos, levanta jóvenes llenos de bendiciones, que se formen columnas financieras. Levanta matrimonios que sean fieles en todo tiempo, en toda circunstancia y en todo momento, para contigo, para con tu casa, para con tu reino. Lo creo, Padre. Gracias, Señor. Y declaro sobre cada uno que está conectado tu bendición, tu prosperidad, liberación de deuda, liberación de los problemas financieros, que la abundancia se manifieste en una manera sobrenatural. Gracias, Padre, lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén.